En el video de hoy traigo 4 presupuestos, enfocados en armar una PC gamer pero barata en Argentina. Cada uno de estos presupuestos enfocados en resolver un problema distinto, yendo desde el que no tiene un mango para jugar hasta el que quiere jugar con una calidad gráfica excelente, a todos los títulos posibles. Así que sin más alargue, vamos con el primer presupuesto, el más económico de todos, enfocado en esa gente que no tiene un mango para jugar pero quiere dar sus primeros pasos en el mundo del PC gaming. Esta computadora va a contar con el procesador Athlon 3000G, un procesador de 2 núcleos y 4 hilos que he probado en el canal. Ha sido mi primer procesador y la verdad que por lo que sale el rendimiento que nos da es bastante bueno. Esto va a ser acompañado de una placa base B450 con 2 módulos de RAM de 8 GB a 3200 MHz, un SSD de 256 GB y un gabinete con fuente genérica de 600 watts. Estamos tratando de armar la PC más barata, así que no queda otra. Pero más adelante no habrá ningún problema en cambiar la fuente por una de 500 watts 80 plus bronce. Con lo poco que consume este ensamble, la verdad va sobrado con esa fuente. Pero vamos a lo que realmente interesa, el rendimiento en juegos. En Valorant, con gráficos en bajo, en una resolución de 1080p, estamos logrando en promedio unos 110 FPS, que por el costo de esta máquina es un rendimiento muy aceptable. Ahora, pasando a otro juego eSport, vamos al Counter-Strike 2, que en una resolución de 720p con gráficos en bajo, estamos teniendo unos 35 FPS de promedio, que la verdad es una experiencia bastante injugable. Ahora, yendo a un juego completamente distinto como el Dragon Ball Sparking 0, con todos los gráficos en bajo, estamos jugando a unos 40 FPS en promedio, pero con caídas brutales a veces de 16 FPS, en una resolución de 720p, que la verdad no te dejan disfrutar tanto. Ahora, en un juego muchísimo más pesado como el Cyberpunk, en gráficos bajos y con la ayuda del FSR en performance, estamos consiguiendo unos 20 FPS en promedio en una resolución rarísima de 768p. La verdad que por el precio de esta máquina, que son 218.000 pesos, no puedes esperar mucho más. Son menos de 200 dólares y te recomiendo de verdad que vayas a ver los videos que están en el canal, porque ahí demuestro cómo se juega de verdad y hasta qué punto podemos llegar a exigir esto. Pero si no te convence esta computadora, tranquilo, que en el siguiente presupuesto lo arreglamos. Así que sin irnos tanto de mambo con el precio, vamos a hacer unos ligeros cambios. Como procesador vamos a estar usando el Ryzen 5 4600G. 6 núcleos, 12 hilos. ¿Y por qué el 4600G y no el 5600G o GT? La verdad es que en rendimiento de solo gráficos integrados son el mismo procesador. Y aunque mucha gente no lo crea, se puede bancar bien una 3070 sin tener un cuello de botella realmente importante. Así que decidí que por su costo mucho menor conviene mejor para este ensamble. Placa madre B550 con 4 slots para memoria RAM. Vamos a estar utilizando solo 2, ocupados por 2 memorias de 8 GB a 3200 MHz con una latencia de 16, 480 GB de almacenamiento SSD y una fuente de 650 watts 80 plus bronce con un gabinete Zentai H10. Esta PC nos estaría saliendo a un total de 383.600 pesos argentinos más o menos y unos 320 dólares. Serían unos 165.000 pesos más cara que el ensamble anterior, pero con un rendimiento bastante mejor. Vamos a Valorant 1080p, gráficos en alto. Esta vez conseguimos una media de 170. Estamos hablando que para este juego ya podríamos estar aprovechando un monitor de 144 Hz. En CS2, con los gráficos en bajo y en 1080p, conseguimos superar los 65 FPS en promedio. Y si bajamos la resolución a 720, conseguimos los 130 FPS. Ahora, volviendo al Dragon Ball Sparking, conseguimos 55 FPS en una resolución de 720p. Muy disfrutable la verdad. Ahora, pasando a Cyberpunk, en una resolución de 900, gráficos bajos y medios con FSR en performance, conseguimos unos 30 FPS. Que son bastante jugables. En este ensamble tenemos bastante panorama para una actualización a futuro, como agregar más RAM o poner una gráfica dedicada. Pero si tenés problema en quedarte en AM4 porque ya está desactualizado, y aunque yo creo que AM4 tiene mucho que ofrecer todavía, es verdad que ya nos deja fuera de las nuevas tecnologías como el DDR5 y el PCI Express 5.0. Así que la siguiente computadora está más enfocada en actualizar a futuro. Así que nos quedamos todavía en Ryzen, pero ya pasando el Ryzen 5 8600G. 6 núcleos, 12 hilos, pero de la arquitectura Zen 4, incluyendo núcleos para la IA, que por si te interesa los tenés,
Esto acompañado de una Mother B650M con 4 slots para memoria RAM, pero vamos a estar usando de nuevo solo 2x8, a una frecuencia de 5600 MHz. 1 TB de almacenamiento con una velocidad de lectura de 3500 MB, la misma fuente que venimos usando de 550 watts con un gabinete que te interese random. Voy a volver a poner el Zentai H10. Si te preguntas por qué de nuevo la misma fuente, porque la verdad entre una fuente de 500 watts y una fuente de 650 watts el precio es el mismo si querés certificación 80 Plus bronce con una con más watts. Este ensamble nos termina costando 632.000 pesos, unos 527 dólares más o menos. Y sí, es un lindo salto en el precio, costando unos 248 pesos más que el ensamble anterior. Y el rendimiento que nos proporciona en Valorant, por ejemplo, en todo en alto, 1080p, ya estamos hablando de unos 270 FPS en promedio. CS2, gráficos bajos, 1080p, ya estamos hablando de 130 FPS en promedio. El Dragon Ball Sparking Zero, 80 FPS con gráficos en bajos, pero en 1080p. La verdad que se ve perfecto. Ahora, en Cyberpunk, gráficos medios y altos, 1080p, FSR en calidad, 45 FPS. Ya estamos hablando de una experiencia bastante disfrutable. Pero si lo que vos estás buscando es algo para jugar, juegos pesados en gráficos altos y los eSports en una muy alta tasa de FPS, el último armado es lo que estás buscando. Nos despedimos de AMD Ryzen y nos vamos con uno de los mejores procesadores de las últimas 4 generaciones de Intel, en mi opinión. Estamos hablando del i5 12400F, un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, con un rendimiento entre un 10 a un 15% más que el 5600X, pero costando 35.000 pesos menos. Como mother vamos a estar usando una B760M con DDR4, con capacidad de agregarle 4 módulos de RAM, pero vamos a seguir insistiendo con los 16 GB. Porque si vas a jugar, la verdad te conviene muchísimo más tener 16 GB y enfocar más presupuesto en la gráfica, por ejemplo. Y aunque tengas ganas de hacer stream y eso, tranquilo que los 16 GB te lo van a seguir permitiendo. Un almacenamiento de 1 TB con la misma fuente que venimos usando hace rato de 650 watts, 80 Plus bronce, con un gabinete a elección. Como placa de video vamos a estar usando la RX 6600, la mejor placa calidad-precio nueva que podemos encontrar. Esta PC sale un total de 766.000 pesos argentinos, unos 638 dólares más o menos, unos 134 pesos más que el ensamble Ryzen 8000 con AM5, pero con un rendimiento que es mejor verlo por uno mismo. Valorant, gráficos altos, 1080p, 340 FPS en promedio. Los monitores de 144 Hz se nos quedan cortos. En CS2 gráficos ultra estamos llegando a los 140 FPS en promedio. Y si bajamos los gráficos abajo, estamos ya llegando a los 220. En Sparking 0, todo en ultra, 60 FPS estables. Y ahora, en Cyberpunk, gráficos en altos, sin ayuda de rescalados ni nada, estamos llegando a los 63 FPS en promedio. Además del buen rendimiento de esta computadora, nos permite actualizar el procesador a futuro a la generación 14, por ejemplo, de Intel. Cosa que no veo tan interesante, pero depende de cada quien. Así que estos serían los 4 ensambles que traigo para el día de hoy. Coméntame cuál te pareció más calidad-precio o cuál te comprarías vos. Y si tenés alguna duda, déjala en los comentarios, que estoy al pendiente. Sin nada más que agregar, soy Loes y hasta el próximo video. Chao.